gracias Javier, muchas gracias al CIES, muchas gracias Mecha por venir. Este es uno de los primeros eventos de la Semana de la Evidencia del 2018, que es un festival regional descentralizado. Estamos promoviendo la organización de eventos en toda la región. El año pasado tuvimos más de 50 eventos en 10 países, este año aparentemente vamos a llegar a más. Que están enfocados en promover la generación, la comunicación y la utilización de evidencia para la política pública o para temas de interés público. Si quieren saber qué otros eventos hay, pueden ir a la página semanadelaevidencia.org y ahí pueden registrarse eventos y de hecho hasta pueden promover algún evento ustedes mismos y usar el hashtag Semana de la Evidencia S2018, poco lo van a ver. Evidencia 2018, gracias Sofía. La idea de esta conversación surge, es inspirada en una iniciativa que tiene el Instituto de Gobierno de Gran Bretaña. Los británicos son muy buenos en atacarse a sí mismos, ¿no? O sea, siempre no se sienten cómodos hablando bien de ellos, entonces es una iniciativa muy buena en ese contexto porque le empezaron a preguntar a muchos ex ministros sobre su experiencia en un ministerio, ¿no? Entonces, y lo interesante de las entrevistas es que muchas de las historias te cuentan esas anécdotas, estos aspectos de la vida del ministro o de la ministra que no te enteras, ¿no? ¿Cómo fue que te llamaron para ser ministro? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el primer día? Hay una que me gustó mucho porque explica un poco lo que queremos buscar, ¿no? Que dice: el primer día no fui al baño en todo el día, porque me da un poco de vergüenza preguntar dónde quedaba, ¿no? Estaba un poco lleno de cosas que hacer, ¿no? Entonces un poco esto hace que se desenmascare un poco el rol, ¿no? Y nos acercamos mucho más a los funcionarios públicos. Y creo que al entender mejor al funcionario público y la función pública, podemos trabajar mejor con ellos, ¿no? Y ese es un poco el propósito de esta conversación. Entonces, no es necesario introducciones en Mercedes Arauz. Creo que una de las personas en la política pública que ha cumplido más cantidad de roles en ministerios, Congreso, candidato a la presidencia, así que nos puedes contar muchísimo, pero quisiera empezar desde el comienzo. Poco después de que empezamos, yo trabajaba con ella, su asistente de investigación en el CIU, y un poco después de ese periodo entraste al gobierno. Pero ¿qué hacías antes de entrar al gobierno? Bueno, siempre estaba en el mundo de la academia, ¿no? Siempre estuve en el Pacífico. Yo llegué a la universidad a trabajar después de los estudios doctorales en el año 94. Y ya con eso revelo más o menos mi edad, ¿no? Pero, y me metí en temas que normalmente en esa época no se veían. Yo estaba muy metida en los temas dos temas en particular. Era el tema de comercio exterior. Ese tema no estaba en boga, no había financiamiento, no había nada, pero era un tema que me interesaba muchísimo, la parte de políticas comerciales, negociaciones comerciales. Y los temas de competitividad y promoción de inversiones, esos eran los temas que trabajábamos, ¿no? Y Quique estaba en el equipo cuando todavía estabas en, creo que, cuarto año. Último año universitario, el equipo de chicos, una promoción brillante de estudiantes que pude convocar a trabajar conmigo. Y comenzamos a hacer papers ligados a esos temas, ¿no? Promoción de inversión privada. Era un momento donde no se hablaba de competitividad tampoco. El año 96 logramos introducir por primera vez a Perú en la lista del World Economic Forum de países evaluados en competitividad. Y teníamos que ver cómo hacer el trabajo de investigación, que no es la mejor, pero digamos es recopilar información dentro de ese espacio, ¿no? Y fue así, ¿no? Que comencé a trabajar. Por otro lado tenía los temas de competitividad y políticas de competencia de antidumping que los veía en el Indecopi, porque me invitaron a ser parte de la comisión. Porque participabas en varias comisiones, ¿no? Sí. Y la negociación del ALCA. La negociación del ALCA, o sea, estuve en varios temas siempre como invitada, ¿no? Y en el 2005 estuve ya más formalmente dentro de porque en el ALCA era como la jefa de toda la negociación, pero no representaba al Perú, sino dirigía el debate entre todos los países del ALCA. Ya. ¿No? Era como académica invitada para poder hacer un arbitraje entre todos los países, ¿no? Ya. Ahí es interesante que inviten a
académicos para estos tipos de foros, ¿no? Claro, claro. Ya en el 2005 entré al tema de competitividad. Cuando comenzaron a verme, entré por primera vez al Estado formalmente, más allá de comisiones, ¿no? Ya. Y comenzamos a trabajar el tema. Y siempre como técnica, ¿no? Siempre como técnica. Técnica. Y es más, cuando dejo el Consejo Nacional de Competitividad, cuando entré a hacer la de que dirigí el Consejo Nacional de Competitividad, armamos el Plan Nacional de Competitividad. La tarea que hice fue convertir ese documento en un resumen didáctico para el candidato, en ese momento que el candidato era cualquiera, ¿no? Eran los candidatos para el gobierno del 2006, ¿no? Y hicimos un documento con el CIES, entre otros documentos de la agenda de políticas públicas que se deberían enfocar, ¿no? Ese fue uno de los programas que fue bastante innovador en la región, de preparar una serie de propuestas de política en aras a las elecciones, ¿no? Sí, y creo que era la primera vez que el CIES estaba haciendo eso, si no me equivoco. Entonces fuimos, ya desde la perspectiva académica, un grupo de profesionales de diferentes universidades, entidades académicas que preparamos documentos. Entonces esta ventaja de entrar y salir, porque estás trabajando el tema desde adentro y estás trabajándolo también en el mundo académico, ¿no? Entonces esa era una ventaja que creo que es bien útil. Porque desde el mundo académico eres ciego a muchas cosas que pasan cuando estás en el mundo ya de la gestión, ¿no? Pero a la misma vez traes algo que en esa, para decirlo de alguna manera, inocencia, traes una cosa que puedes ayudar a estructurar y darle una mejor base, ¿no? Entonces yo creo que eso sí sirve para señalar derroteros. Ya la práctica del día a día es más difícil, pero digamos los derroteros y la mirada integral. Y puedes traer cosas muy innovadoras, ¿no? Hoy en día, en momentos que he estado en mi vida, he visto cosas interesantísimas de que el mundo académico te puede traer, ¿no? Por ejemplo, tener formas de medirte, el proceso de meter cada vez más el tema de la evaluación, de la gestión, de evaluación de impacto. Eso se ha ido ya volviendo una norma, antes no existía, ¿no? Y ahora los que somos mayorcitos no sabíamos qué pasaba cuando había una gestión pública. Claro. Adivinábamos que sí, teníamos tantos beneficiarios, pero no sabíamos realmente si estábamos cambiando la vida. No, ahora ya tenemos que medir, ¿no? Entonces puede ser una buena línea de base, ver los impactos. La planificación también es mucho más estructurada, ¿no? Entonces poder hacer un plan nacional de competitividad implicaba tener una estructuración. No convoqué a la Pacífico para hablar de ese tema, convoqué a la Católica para que me ayudaran a hacer esta estructuración del plan, ¿no? De cómo medir lo que íbamos a hacer. Entonces ese tipo de cosas sí te la trae el mundo académico y te ayuda, como digo, a medirte o implementar cosas nuevas o las miradas más modernas que pueden haber en diferentes temas, ¿no? Pasemos un poco a ese mundo de la inocencia perdida, Andrea. Sí. ¿Cómo fue, no? ¿Quién te llamó? ¿Cómo te llamaron? ¿Te lo esperabas? Este llamado a entrar al Ministerio de Comercio, ¿no? De alguna manera el ministerio natural para ti. Sí, yo quería ser ministra, en realidad yo no quería ser ministra de Comercio antes en la época de que se terminaba el ALCA, que terminó de ser el ALCA, dije, escucha, se armó una ocasión para ser viceministra. Ya. Y esa era la máxima ambición, dije, escucha, qué lindo estar en el mundo del viceministerio, ahí tienes capacidad de gestión. ¿En comercio? En comercio. En comercio. Pero no me llamaron, o sea, fue una triste desilusión. Pero mi nombre estaba rondando siempre, ¿no? Entonces, me hubiera encantado, creo que era, claro, porque el viceministro normalmente es como el límite entre lo político y lo técnico, digamos, ¿no? Entonces, hasta ahí era mi ambición, pero fue ya en la campaña electoral, en la cual también creo que hubo partidos que fueron inteligentes y llamaron a académicos para que les dieran datos. Uno de ellos fue LAPRA, me llamó para participar en foros donde yo comencé a hablar de los temas que conocía, comercio y competitividad. Pero no eras parte del equipo técnico. No, me llamaron y después un ex colega, compañero de la universidad, bueno, en realidad no es compañero, un poco mayor que yo, me dijo, te voy a llamar para que converse. Esto sucedió entre abril, que es la primera ronda, y junio, ¿no? Digamos, y ahí me llaman para tener una primera conversación con Alan García. Ahí habían 25 personas, casi todos del mundo académico, casi todos. O sea, no eran, yo creo que fue una mirada bastante inteligente, convocar académicos, investigadores, algunos eran empresarios, ¿no? Del sector empresarial, pero que estaban haciendo cosas innovadoras, a los cuales parece que él dijo, voy a escuchar, y todos habían votado en contra de Alan García en la primera ronda.
O sea, esa era la característica de todos los que estaban ahí. No habían votado por Alan García y en primera vuelta y quería él escucharlos. Esa fue la reunión. Pasada esa reunión me llamaron a un par de reuniones más, ya con grupos más reducidos, y después ya me invitaron a ser parte del equipo técnico. Yeah. Y bueno, como técnica me para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta, con el equipo técnico, apoyarlos. Y luego, ya cuando ganaron, para ser parte del equipo de la transferencia, y me dieron el comercio. Pero en un momento mi nombre iba desde el Ministerio de Economía, al cual yo le tenía pánico. Porque es horrible el Ministerio de Economía, pero bueno. Ya vamos a hablar de eso. Pero comercio era lo más natural, ¿no? Entonces me pusieron en comercio exterior y turismo. Turismo fue el gran aprendizaje para mí, ¿no? Ya, claro. Y bueno, entonces, digamos, fue un sí inmediato en la medida que dijiste, estabas interesada, ¿no? Claro. Pero tuviste también un periodo como de preparación para ese puesto. ¿En qué consistió ese periodo de preparación? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con personas que habían tenido ese cargo o cargos similares anteriormente? ¿Alguien te dijo, no lo hagas? ¿O te dio algunas recomendaciones? A ver, yo sí hablaba mucho con mi predecesor, porque además era mi amigo. Era mi amigo porque, ¿qué es lo que había dicho durante todo este tiempo que estuvimos en la... Él me llamó para estar en lo del ALCA y todo eso. Y luego para ser también asesora de él en temas del TLC, también con Estados Unidos. Entonces sí había una relación de antes, de antigua, porque además él decía, vayan a la Pacífico, busquen a los alumnos de Mecha Arauz y tráiganlos a trabajar a la negociación. Fue parte del tema. Muchos chicos entraron, de la generación tuya, entraron a trabajar al ministerio como parte del equipo negociador. O sea, ¿por qué? Porque yo había creado un curso en la universidad que no había en ninguna otra universidad, que era un curso de negociaciones comerciales. O sea, era un curso que era por créditos, optativo, y ese curso era innovador, veía todas las partes de políticas comerciales y negociaciones, no solo negociaciones, sino las políticas. Claro. Entonces los chicos tenían un análisis y metí una metodología bastante innovadora, los hacía negociar, los hacía investigar, ver los impactos que traían esos temas, ¿no? Entonces, al hacer tan vivencial el curso, tenía gente ya preparada para comenzar a meterse en esos ejercicios que hacían en el ministerio, ¿no? Tienes una buena relación con tu predecesor que te ayudó a entrar en el rol. Y ya conocía mucha gente en el ministerio por eso, ¿no? O sea, ya había hecho un trabajo y había participado en el ALCA primero y después en el propio TLC, en una mesa que no era una mesa netamente de negociación, que era la mesa de fortalecimiento de capacidades. Y el rol de ser la aliación, el enlace con el sector privado y con las pymes, ¿no? Entonces tuve un poquito ya de contacto para porque me contrataron para la asesoría que le hacía en eso, ¿no? Digamos, un trabajo. Entonces ahí como que aprendes más y conoces más a la gente, ¿no? Claro, ya tienes un contacto con los stakeholders, como dicen, conoces el tema. Y conocí a los stakeholders, porque conocí al sector privado bastante bien, sus intereses, sus diferencias. Armamos un buen trabajo ahí de tratar de arbitrar en las diferencias que había intersectoriales, ¿no? O sea, por ejemplo, en propiedad intelectual estaban los de Adifan y los Alafarpe, que eran los que tienen investigación y los que no tienen investigación, ¿no? Entonces, tener que conciliar los intereses para temas de propiedad intelectual, por ejemplo, ahí ya conocías y tú buscabas esos espacios de conciliación. Entonces, ¿Y cómo fue entonces ese primer día, esa primera semana? ¿Relax? La primera semana... ¿Te acuerdas de cómo esos primeros momentos, ¿no? La primera... Bueno, ¿qué estaba en tu agenda? Todo el tema era preparar el equipo, ¿no? ¿Quiénes eran los que iban a hacer? No quería cambiar el equipo del ministerio porque lo conocía. Para mí entonces era muy dañino cambiarlo, ¿no? Quise más bien quedarme con los mejores. Realmente no cambié a nadie grave, ¿no? Los viceministros, básicamente, porque son las personas que entran contigo de confianza. Me quedé con la secretaria general, me quedé con el jefe de gabinete. O sea, me quedé porque los conocía y sabía que era gente muy preparada y técnica. Y que no iban a generar un problema, ¿no? Cambiar a los viceministros principalmente. Es lo normal. Es lo normal y bueno, busqué gente que estaba preparada en el sector, ¿no? En las dos áreas, comercio y turismo. Pero Perú también, buscar una persona que fuera más o menos idónea, con capacidades técnicas, ¿no? Digamos, los grupos que había que trabajar más cercanos, ¿no? Fue una semana intensa, pues la verdad creo que el motivo es despertarte en la inocencia. Momentos chistosos que he tenido, difíciles, fue que todavía recién
armándome la preparación de la primera conferencia de prensa que di con la prensa internacional, metí la pata. Porque había sido electo el señor Correa. Y el discurso de Correa era un discurso pues incendiario con respecto a los TLCs y a las negociaciones y qué pasa, desarmaba un poco los balances dentro de lo que había en ese momento dentro de la comunidad andina. Acuérdense que era la época estaba Chávez, ¿no? Entonces Chávez, Bolivia, que era el otro, que estaba Evo también en este discurso más... todo un eje. Un eje que te cambiaba todo el balance y se me ocurrió decirlo así tan limpio e inocente de la prensa internacional. Se generó un pequeño problema internacional el cual tuvimos que resolver llamando al propio presidente Correa, ¿no? Pero luego la verdad que me hice íntima amiga de Correa. Teníamos los gabinetes binacionales, pudimos establecer una amistad por un hecho. El hecho de que me gusta cantar y a él también. Recuerdo la peña en el cielo. Pero es muy interesante, ¿no? Porque ya no se trata solamente de hacer política pública o implementarla, sino que los ministros, viceministros, pero los ministros principalmente lo que dicen también es política pública, ¿no? Sí. Entonces deben empezar a cuidarte lo que dices de manera formal, informal, y sobre todo si lo dices en una conferencia de prensa de manera formal, ¿no? Y ese fue un proceso de aprendizaje, hay apoyo, es algo que le preocupa a muchas personas que entran a la función pública. Yo creo que a veces las personas que entran a la función pública no se dan cuenta que están haciendo política. Claro. O sea, los ministros que no se saben y no se reconocen como políticos se equivocaron, no son técnicos. O sea, saben que tienen que hacer un trabajo técnico, pero tienen que reconocerse como políticos y hablar como políticos, claro, ¿no? O sea, y eso fue parte del aprendizaje, además con el grupo que estaba era más que evidente, ¿no? Era un grupo bastante más político. Entonces sí teníamos que saber que estábamos haciendo eso, pero eres político en tanto que tomas decisiones políticas también. Claro. Y esas tienes que hacerlas bien fundamentadas, ¿no? Entonces, yo tenía conversaciones súper interesantes de decir, yo quiero seguir por esta agenda, y con el presidente García en ese momento, decirle, me acuerdo de una reunión en Brasil, ¿no? Que estamos ahí y en un debate, y cómo manejar la política exterior y la política, le digo, la gente le hablaba de asociaciones con X y Y, le digo, presidente, por ahí no es el camino. Yo creo que el gran campeón ahorita es China. Tenemos que hacer un acuerdo comercial con China, ¿no? Y me miraba y me dice, ¿qué? Mire, pues la tasa de crecimiento. Comienza a fundamentar todo el porqué con China, las razones de China en el mundo, el peso de China en el mundo. Y me dijo, bueno, tiene razón, pero a su cuenta y riesgo, ¿eh? Me gané todos los odios de mucha gente cuando decidí hacer la negociación, pero creo que ha sido una de las mejores negociaciones que ha tenido Perú. Hoy día es el principal socio comercial de Perú. China es como inversionista, es un inversionista importante, y la investigación de Cynthia Sambor es interesante, que nos muestra que la inversión china en el Perú es probablemente una de las más cuidadosas en el mundo en términos de manejo comunitario y ambiental. No en todos los casos, pero en general ha tenido esa tendencia. Aprendiendo también. Sí, claro, su peor momento fue cuando entró por primera vez en los 90 con el caso de Shogun, ¿no? Pero digamos que la evolución esa evolución la muestra Cynthia, ¿no? Entonces es interesante que podíamos establecer eso, ¿no? Y no hubo problemas serios realmente con el tema de competencia local, ¿no? Y algo que me parece interesante de ese periodo también es que pasaste del Ministerio de Comercio a Producción y al MEF, ¿no? Y no es normal que en el Perú los ministras vistos como técnicos se queden, ¿no? Típicamente entran y salen, ¿no? Sí. En tu caso, ¿esto fue porque tú querías quedarte? ¿Fue porque, digamos, sobre la marcha fueron viendo que podías encajar en esos ministerios? ¿O había un plan de promoción hacia el MEF, por ejemplo? No había un plan de promoción. No, eso no creo que haya sucedido. Yo creo que en Comercio Exterior y Turismo, que fue el ministerio que más tiempo estuve, claro, 3 años, ¿no? 3 años Sí. Y un poquito más, tuvimos muy buenos resultados. O sea, los resultados fueron tan buenos que creo que el presidente no quería perderme como gestora, porque fuimos capaces de, no solamente en comercio, o sea, toda la parte de negociaciones comerciales, los nuevos TLC que hicimos, pero en turismo generamos una agenda bien sustentada. Ahí también, otra vez, siempre haciendo referente, reconocer a la academia, hicimos un plan de desarrollo de turismo con la Universidad de Piura. En ese momento hicieron un excelente trabajo para ayudarnos a armar ese plan de desarrollo.
y con buen fundamento de cómo trabajar el PENTUR, cómo trabajar el plan nacional, los planes regionales, en fin, ¿no? Creo que eso nos ayudó a solidificar una agenda sobre el tema de turismo que no había, turismo rural comunitario no existía. Yo recurrí a todas las entidades del mundo, de la sociedad civil y el mundo académico, a ver cómo armamos una agenda en turismo rural comunitario, y también fuimos exitosos en esa creación. Entonces yo creo que esta relación es buena. Entonces el presidente vio que era buena gestora y no me quería perder en el gabinete. Entonces me pasó a producción en medio de una crisis política que fue muy triste que sucediera, pero sucedió, ¿no? Entonces, y paso a producción. Producción no era el ministerio favorito mío porque el tema de pesca sí es un tema muy difícil, ¿no? Me parece un tema mucho más político, con P mayúscula, porque trata con cosas nacionales, sobre todo. Sí, ¿no? o sea, la parte de producción, además la parte que puede ser innovadora, donde metas todo el tema de competitividad, por ejemplo, tenía la cantidad de recursos casi cero, ¿no? O sea, tenía pocos recursos humanos y en recursos económicos muy poco para avanzar. O sea, le pusimos una agenda, ¿no? Y pudimos avanzar algunos temas, pero el tiempo también nos quedó corto. Además nos metimos en ese mismo periodo, en ese mismo momento nos habían trasladado el tema MIPE que salía del Ministerio de Trabajo al Ministerio de la Producción y tenías todo el peso de pesca, ¿no? Pesca es un tema muy sensible, se había hecho una reforma que creo que sí era importante, mis antecesores lo habían hecho, que era la ley de cuotas, que era importante terminar de solidificarla, ¿no? Tuve que aprender bastante ahí, ¿no? Y ahí también como que una ex académica y excelente persona manejando el tema de recursos naturales, que es Elsa Galarza, ¿no? Porque la conocía trabajando. Sí, recuerdo haberme cruzado con esa en el ascensor, en una visita que hice a la producción. Claro. Pero esa es una mujer que trabajaba en economía de ambiente y había hecho toda una literatura grande e importante en materia desde los 90, ya estuvo hablando del tema de por qué era importante hacer las cuotas pesqueras, o sea, tenía sólidas razones para traerla, ¿no? Entonces ella vino a trabajar conmigo, entonces me ayudó también a continuar con la política, y bueno, había temas bien locos, ¿no? Desde temas con los sindicatos. Esta es una anécdota bonita. Hacemos un foro muy grande y yo veo a los sindicatos con carteles, con cosas, y digo, uy, ahora pequeñito problema en que me he metido, pues, ¿no? Y repartían papelitos, todo. ¿Dónde fue esto? ¿No? En producción. En el mismo ministerio. Creo que lo hicimos en ministerio, no me acuerdo el nombre. Pero yo estaba yo asustada, dije, ¿y ahora qué voy a hacer con los sindicatos repartiendo papelitos? Me van a hacer un laberinto acá, ¿no? Los papelitos decían, apoyamos al Ministerio de la Producción y a la ministra por haber hecho esta cuota, porque había recursos, o sea, la cuota se estaba dándole recursos también al sector trabajador importante, no se cuidó. Entonces eso me ayudó muchísimo, me dio un alivio, yo me reía, pues yo pensé que me iba a hacer una huelga acá, ¿no? Pero fue muy lindo, ¿no? El trabajo con ellos. Además, hubo momentos también, otro grupo, porque no eran los pesqueros, están en diferentes, estos es de los industriales, pero había en otras áreas, ¿no? Entonces me acuerdo haber visto pues pescadores artesanales que me hacían hacer huelga y decía, ¿cómo los ayudo? Están en una huelga, bajarles latas de atún, no de atún, de anchoveta, galletitas, cosas teníamos, ¿no? Felizmente. Y porque teníamos todas las que tenía el ITP y le bajamos para alimentarlos a todos, para que no estén maltratados y verles encontrar una solución y que tengan su comida, que estén tranquilos, ¿no? O sea, nunca hubo conflictos realmente con los sindicatos y fue algo que aprendí bastante, porque yo nunca había estado lidiando con sindicatos, por ejemplo, ¿no? Previa a esta entrevista, a esta conversación, tuvimos un piloto con Ricardo Labó, con María Eugenia Mujica y con Pablo Lavado, que conoces muy bien. Y estaban comentando una anécdota también, Ricardo Labó y Pablo Lavado, sobre un problema que habían tenido una serie de huelgas y que entre ellos un poco se miran y se dicen, esto no nos enseñaron en la universidad, ¿no? Claro. Ellos estudiaron en el mismo, un poco, unos años de diferencia, pero un poco era eso, ¿no? Estudiaron economía, sabían un poquito de la parte técnica de su cartera, pero no esta interacción con el público, ¿no? y con grupos organizados. Y imagino que los ministerios ya no es un número, ¿no? Son distintos grupos, con líderes, con familias detrás, ¿no? Son personas, hay claro. un aspecto humano que hay que responder, ¿no? Y que no pueden simplemente decir la evidencia y dicen no, porque tienen como ciudadanos derecho a que los escuchen, ¿no? Y un poco eso es lo que espera la gente, ¿no? Y por eso es un reto que cada vez se incrementa, ¿no? Que pueden llegar al político más fácilmente. Claro.
o sea, hace el 2009 las redes sociales no eran lo que es hoy, nada que ver. ¿Y eso ha cambiado mucho la función del ministro, a tu parecer? Yo creo que sí. Saltando un poco de esa época a ahora, ¿no? Sí te cambia la vida porque el reclamo es... O sea, los grupos organizados sí usan las redes muchísimo y te pueden afectar o no. Y hay también voces sueltas, ¿no? Que te piden todo, ¿no? Desde un trabajo hasta ayúdame con mi familia o mi hijita que se enferma. Hay que atender todo, ¿no? Y desde el Congreso recibes, no sabes la cantidad de cartas, ya en el rol de Congreso de gente, pues, desde alcaldes a personas naturales que tienen dramas humanos que también tú dices, oye, qué terrible, ¿no? O sea, te mueve, ¿no? Te mueve bastante. Hace una semana nomás estaba atendiendo a un señor con su niñita que es con discapacidades y el señor también tiene discapacidad, ¿no? Para que las atiendan en el CIS y en el CIS no lo había atendido en Piura, ¿no? Pues logramos movernos y ayudar a estas dos personas que se habían dado cita en 3 meses y era imposible atenderlos en 3 meses para que los atiendan de inmediato, ¿no? Pero este es el tipo de cosas que te vas a encontrar, ¿no? Claro. Pero como tú decías, es un tema que, como dicen, no te lo enseñan en las universidades, espero que ya vaya cambiando. Yeah. Porque a mí me enseñó esto Carlos Amati León, cuando yo me enseñaba un curso que se llamaba Gestión Pública. Era la primera vez que se dictaba un curso de Gestión Pública y se hacía con casos. Yeah. Y por supuesto los economistas que somos perfectos, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Decidimos hacer una subida de precios, porque no podíamos sostener con los precios artificiales, ¿no? Entonces subir la precio de la electricidad, era un ejercicio muy bonito. Pues claro, o sea, suben los precios de la electricidad, toda la población salía a la calle según este ejercicio, entonces teníamos una crisis, pues, ¿no? Crisis política, social, entonces no podíamos hacer eso. Segundo ejercicio, ya pues no, tenemos la crisis social. No pagaban la luz, qué sé yo, entonces no podemos subir. Otra crisis, apagones. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Y saber que vas a tener que pagar algunos costos. O sea, eso, como te digo, entre tantos ejercicios que hacíamos en ese curso, sí sabíamos que teníamos que contar con el tema social y político y entender. Yo creo que eso es importante que los alumnos lo entiendan, porque si no, sí hay que responder al inglés constituency, el que tú estás representando, ¿no? Entonces sí hay que escuchar esas voces, sin llegar a ser populista, sin salirte de lo técnico, ¿no? Claro, es interesante lo que dices, porque a veces, y un poco regresamos al MEF, ¿no? Que es un ministerio importante por varias razones, pero un poco la percepción que uno tiene del MEF es que siendo un poco la caja, está balanceando, ¿no? Intereses de distintos sectores, ¿no? En comercio, en producción, tienes un montón de grupos que están pidiendo y de alguna manera al hacer política estás distribuyendo los recursos, ¿no? En el MEF ya no es solamente en un sector, sino es que estás viendo todos los sectores, ¿no? Tienes que balancear todos los pedidos de todos los sectores de la población, ¿no? ¿Qué tan distinto es ser ministra de Economía y Finanzas de ser ministra de una cartera en particular? Bueno, sí es variable, ¿no? En producción sí tienes que haber conflictos también, de alguna manera, porque me acuerdo que me tocó un tema... Bueno, en comercio también, porque teníamos que equilibrar diferentes intereses y también los intereses patrios, digamos. Yeah. Pero, por ejemplo, por eso es más bonito de todos los sectores de turismo, es súper positivo, todo es bonito ahí. Claro. No solo el Perú es lindo, sino que la gente se anima, es más propositiva, ¿no? Y también son conflictos, pero es mucho menos. Pero, por ejemplo, me tocó en Produce tener que estar... Yo parecía de estas ambientalistas con mi bandera en la puerta del Ministerio de Energía y Minas, no me haces... Ese barco que va a pasar no puede hacer exploración y explotar bombitas para ver si hay exploración marítima, ¿no? ¿Por qué? Porque era la época de sol, pasaban las ballenas y yo decía, no me vas a hacer eso, o sea, no hay forma, o sea, me generas un problema y en el ministerio no entendían, ¿no? Hasta que tuve que explicarle 200 formas, decirle, no, háganlo en 9 meses después, pero no, que el costo, que no me importa el costo, o sea, vas a generar un problema terrible. Ahorita no es, hay un costo ambiental enorme y me generas un problema para los pescadores de la zona, ¿no? Y sobre todo eran pescadores artesanales. Y todo ese debate me tocó un par de semanas de que realmente me entendieran en la lógica de lo que iba. Claro, sin autorización del ministerio la empresa lo hizo. Obviamente perdió su licencia social, ¿no? Y perdió toda la posibilidad de volver a hacer otra vez el trabajo exploratorio, lo que tenía que hacer, ¿no? Ya nunca más pudo entrar esa empresa.
pero yo le estuve advirtiendo, no lo hagan. Entonces, por eso sí puedes entrar a meterte en el tema de la conflictividad también, claro, ¿no? Claro. En el MEF tienes dos alas, ¿no? Por un lado tienes el tema de Hacienda, que es el que me estás diciendo. Claro. Entonces, que tiene que decir que no, más o menos. La palabra, la favorita de los ministros de Economía era no, y por eso los ministros me adoraban, porque me acuerdo mucho que Brad me dice, es la primera vez que un ministro me llama a decirme que me va a dar plata, un ministro de Economía, ¿no? Traté de cambiar el estilo, porque era darle salidas, conversando con los ministros, para no estar pues en el plan del no, y no converso contigo, y no atiendo a los ministros, era más bien, y que no me estuvieran reclamando, era tener que equilibrar entre todos. Entonces, en ese lado, yo creo que sí tuvimos más o menos un buen trabajo de lograr que hubiera un consenso de lo que era el presupuesto de la República hasta donde podíamos, evidentemente, y explicar lo que es repartir una torta, ¿no? O sea, la torta de un determinado tamaño no crece, o sea, es imposible hacerla crecer, ¿no? Creo que eso sí sirvió. Eso es Hacienda, donde tienes temas complicados. En Hacienda también tienes la parte de crédito público, endeudamiento y esas cosas, ¿no? Que tienen que hablar con economía y finanzas. En economía y finanzas vas a ver economía, ¿no? La parte de economía, vas a ver toda la parte del SNIP o Invierte PE ahora, ¿no? Toda la parte de lo que es el ciclo del proyecto, que no habla con presupuesto. Ese es el error garrafal. Ahora último, ya estando en la PCM, me convertí en heroína para buena parte del gobierno, porque dejé antes de irme en la PCM cómo pasas de las políticas gubernamentales a una metodología, ¿no? Hasta la ley de presupuesto, ¿no? Que creo que ya Martín lo que hizo fue ya definir las políticas públicas y cada quien tiene que definir en sus prioridades en políticas públicas, pero de la planificación al presupuesto, que eso faltaba, ¿no? Y ya, dejamos una metodología. Pero ahí está el tema, pues, ¿no? La gente que estaba en inversión pública no hablaba con la gente de presupuesto, hasta que logré que lo hicieran. Y con endeudamiento, que era el otro lado, ¿no? Que teníamos que mirar, porque nosotros somos los garantes. Entonces, ¿qué fue la magia ahí? No es que yo sea maga, sino que tenía un jefe de gabinete que era ingeniero. Maravilla, los ingenieros ven todo en procesos. Entonces, los economistas no vemos procesos, ¿no? O sea, los abogados no ven procesos. Entonces, sentar a los abogados y a los economistas a que vean dónde estaban interviniendo y cómo estaban interviniendo para que fuera un solo proceso y tuviéramos una lógica, claro, fue interesante, ¿no? Un bonito aprendizaje para el ministerio también, ¿no? No sé si se quedó el aprendizaje para siempre, pero pudimos sacar varios proyectos de inversión, porque eso, cada uno supo dónde estaba su intervención y qué podía contribuir, no se contradecían entre sí, ¿no? Porque eran como compartimentos sistémicos. Yo soy el órgano lector, me decían, a mí que me importa, yo soy la ministra, le decía, o sea, se me ponen de acuerdo que trabajan juntos. El momento más divertido, más bonito que yo he tenido era ver a la gente de Hacienda y a la gente del SNIP principalmente, ¿no? Saltar juntos y decir, tenemos la solución. Y llegamos, encontramos y lo fuimos y no la han aceptado. Y yo ir a hablar con Alan y ellos celebrar que Alan había aceptado nuestro proyecto, nuestra forma de manejarlo. Y que el ministro de la Agricultura me dijera, no, Meche, que no sé, pero ¿por qué no? Te estoy dando más plata. Pero te estoy aumentando la garantía, le decía. Me miraba como incrédulo que había traído una solución integral para el tema de Magesigua, ¿no? Ya de la otra parte difícil era la parte de qué pasaba en el conflicto social, eso le toca a la PCM. Pero digamos que podíamos articular. Y la parte tributaria, que tiene que ver también, es un tema interesante de lidiar con otros ministerios. Ayer era la PCM otra vez, ¿no? Me acuerdo una huelga de transportistas. Entonces yo me preparaba con el ministro del PCM, que era, el premier era Javier Velázquez. Y yo le decía, hasta aquí puedo llegar. Y él me decía, hasta ahí nomás, y entonces tú ofreces menos, pues, ¿no? ¿Cuánto puedes dar? Entonces negociamos todo, yo era la mala, el good cop y el bad cop, no el mala policía, yo el policía. Entonces yo, hasta ahí nomás. Entonces la cara que les ponía, hacer todo el teatro, la negociación con ellos y los votos, y yo me iba al ministerio, regresaba, ya, puedo dar hasta aquí, miren que se puede, ya revisé técnicamente. Se iban felices de que habían logrado su objetivo
después de que habíamos articulado, pero eso es prepararse políticamente también, para articularla por la negociación, ¿no? Entonces, se fueron felices y nosotros también. Porque no vimos demasiado, vimos lo suficiente como para que la cosa llegara a una solución y cortamos la huelga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las aprendes en el camino, ¿no? Hay mucho de relaciones interpersonales, pero veo que también hay mucho de personalidad de los líderes, ¿no? Tanto en tu rol como ministra, pero también mencionas jefe de gabinete, un poco la capacidades personales o interpersonales que tienen esas personas, ¿no? Y que están mejor preparadas para ciertos roles, ciertos cargos en distintos momentos, ¿no? Puede que un excelente ministro sea excelente ministro porque le coincidió el periodo, ¿no? Con su personalidad o con su manera de liderar, con su manera de ser, ¿no? Y puede que esa misma persona en otro contexto no la hace, ¿no? Sí, porque a mí me dijeron después de ser ministra de Economía, vuelve a comercio, y dije, ya no vale la pena, mejor me quedo donde estoy, o sea, termino mi función y ya. Nunca regreses a donde fuiste feliz. Ya fue suficiente, ya hice la chamba que correspondía. 6 meses más no me va a dar ningún valor añadido y no voy a dar yo tampoco ningún valor añadido ahí. Y en ese periodo, digamos, ¿cuáles dirías que han sido tus principales retos en términos de gestión o de tu rol? Este periodo ha sido horrible, ¿no? O sea, ya es un tema ya más... No, pero este periodo del que estamos hablando ahorita, ese periodo. Ahorita bueno, ha habido varios temas, ¿no? Yo creo que los éxitos lindos, turismo, la marca país, el turismo rural comunitario, los TLCs, la expansión de la oferta productiva. Fue difícil, pero logramos la fusión de PromPerú con Prompex y que hubiera una identidad de trabajo entre dos equipos que eran el agua y la sal. Era como tener, o sea, el equipo de PromPerú era un equipo, no que fueran todas mujeres, sino de características muy femeninas. Yeah. Por la forma que actuaban, o sea, era una personalidad, la cultura era muy femenina, para decirlo de alguna manera, en PromPerú por el tema de turismo. Y en el lado de Prompex era una cultura súper masculina. Yeah. Lo tuvimos que convertir, hacer un merge y hacer posible que en esa mezcla hubiera un balance entre esas dos culturas. Y surgió y ha funcionado, ¿no? Felizmente inclusive ha crecido más, se ha expandido en otras áreas, ¿no? Pero fue bonito. En Produce fue muy corto el tiempo, pero comenzamos a hacer cosas interesantes de desarrollo de las pymes que no habíamos imaginado que pudiéramos hacer, de competitividad. Tenía un equipo bueno, innovador, el Perú compite, y de alguna manera lo comenzamos a jalar ahí. De pesca, lo que pudimos hacer mejor fue cuidar, preservar la especie y trabajar bien con las cuotas y hacer que se asienten. Y también limpiar el ministerio, porque había también mucha gente ahí escondida en los temas de corrupción, había que limpiar también. Eso debe ser una preocupación para, o sea, saltando un poquito, pero debe ser una preocupación para cualquier persona que entra. Y hablábamos, por ejemplo, con Ricardo Labó y Pablo Lavado, ¿no? Ricardo Labó en el Ministerio de Minas dice él no firma nada, porque no tiene que firmar nada, digamos, él promueve nada más. En cambio, pero Ricardo Lavó, Pablo Lavado en salud, él firmaba todo. Pero me decía, yo tenía un equipo de abogados que miraban todo antes de yo firmar, o sea, firmaban lo mínimo indispensable. Y había este temor por firmar, ¿no? Entonces me imagino que eso también puede generar pues una aversión al riesgo o a la innovación inclusive por parte de ministros o viceministros. Era muy chistoso, en un día así presenta el presidente Alan García, no sé quién era, otro gabinete, tuvo una propuesta, alguien del gabinete de ministros, y yo murmuro, no sé por qué dije, esto no lo va a aceptar nadie en el mes, por el pánico que hay por firmar. Yeah. Y él me dice, ¿y usted es la ministra? Sí, presidente. Entonces, ¿usted no va a hacer porque nadie va a querer firmar? No, presidente, que hay que arreglarlo para que sea más pasable. Pues le dije, no, pero el tema era, usted es la ministra y ellos son los que mandan, usted define la política, que no sé qué. Me dio la discusión, sí, presidente, no se preocupe, vamos a arreglarlo bonito porque salga bien y en el mes no haya problemas. Es cierto que hay una cultura del pánico, ¿no? Entonces, yo en el mes me he topado con personas que no querían firmar y digo, bueno, si no vas a firmar y me bloqueas todo, no estás trabajando acá, pues, porque no me vas a ayudar a sacar las cosas que son urgentes e importantes. O le tenía que decir, a ver, dime dónde está la falla. Lo que hicimos en Olmos es mejorar lo que había antes. O sea, no te asustes en el último minuto cuando hemos resuelto un tema para que paguen, para que lo hagan a tiempo, para que no sé qué. ¿Por qué no firman? Y si viene la Contraloría y me cuestiona lo que hicieron en el gobierno de Toledo, que no sé qué, es el gobierno de Toledo que respondan ellos, tú estás respondiendo por lo de obra.
¿no? Ese tipo de cosas sí había pánico, y creo que esto se ha acrecentado. Claro. Y yo creo que ahí sí hay que tener liderazgo. O sea, el ministro tiene que definir hasta dónde... Hay decisiones que son muy duras. O sea, yo he tenido que firmar cosas, yo digo, sí pues, tengo que sacarlo del SNIP. Porque si sigue en el SNIP nunca va a salir. O sea, exonerar el SNIP no significa que no haya un estudio técnico, ¿no? Claro. Pero exonerarlo de unos requisitos que no los podía cumplir nadie. Yo decía, pero el estudio de la CAF me sirve. El otro estudio está, y cuando veo hoy día la realidad, por ejemplo, el tren eléctrico, la demanda es 10 veces más de lo que sucedió, teníamos nosotros calculado, ¿no? Entonces, ¿cómo no íbamos a hacer la segunda etapa del metro, ¿no? Ya que otras cosas hayan pasado atrás que yo no había visto y no estaban en mi sector, probablemente eso no estaba en mi responsabilidad, pero yo podía ver que había un proyecto que tenía demanda y que necesitaba hacerse, ¿no? Yo no podía pedirle al ciudadano que se baje del tren a mitad del camino, que se iba a San Juan, y que después tome un bus y tenga 2 horas, o sea, y la contaminación que iba a generar. O sea, claro, no, es que eso no lo mide el SNIP. Ah, ya, entonces ¿por qué no lo corriges? No, pues que no podemos modificar. Entonces era el tótem, ¿no? O sea, no modificar eso era como, no puedes tocarlo, eso es sacrosanto. Oye, la tecnología es para mejorarla, no para dañarla. Y si no estás metiendo externalidades, si no estás cumpliendo con los conceptos que deben estar. Pues había cosas que sí tomé riesgo, pues sí. Y imagino que hay que tomarlo. Brevemente entremos a este periodo pero un poco para comparar el rol de ministro con primera ministra, ¿no? O sea, obviamente son distintos. Tú mencionaste mucho más político. ¿Cómo describirías el rol de un primer ministro? Un primer ministro es el articulador político del Ejecutivo, ¿no? Entonces tiene que ser el que articule intergubernamentalmente, o sea, tiene que hablar desde alcaldes, gobiernos regionales y bueno, obviamente con las otras poderes del Estado, ¿no? O sea, hablar con el legislativo, ser el vocero del gobierno, hablar hasta con el Poder Judicial, con todo el mundo, ¿no? Tú articulas, ¿no? Y también un articulador intersectorial muy fuerte, y tienes que tener tecnología para hacerlo. No, yo creo que el ministerio, en la gestión entre Fernando Zavala y la mía, yo te aseguro que esa cosa mejoró muchísimo. Le pusimos un mecanismo mucho de trabajo de interrelación interministerial muy fuertes, y a nivel intergubernamental el tema de los GORES ejecutivos, los MUNIs ejecutivos han sido herramientas muy útiles para repensar nuestro ejercicio. Y también teníamos formas de medirnos. Mucho sale también de los análisis que hicieron OSD, el general del Ministerio de Gobernanza Territorial. Son cosas que sirven bastante para ordenar y articular, ¿no? Darle coherencia a la gestión, sí. Se convirtió realmente en un centro de gobierno. Yo creo que todavía nos faltaba, pero comenzó a generar su capacidad de ser el centro de gobierno, que es fundamental, porque si no tienes un centro de gobierno que articula, la verdad cada quien va por su lado y no genera una buena acción, ¿no? Y digamos, sentada como primera ministra en el gabinete, ¿esa es la sensación? Que cada sector jala para su lado y entonces el rol tuyo es... Me tocó en general un gabinete, tuve 2 gabinetes, ¿no? El primer gabinete era menos mío, para decirlo así, porque no había sido convocado por mí, pero conocía a casi todos, porque el presidente Kuczynski me hacía participar desde un inicio en ese gabinete, ¿no? Y bueno, casi todos eran personas con las que podía trabajar, pero sí habían sectores con conflictividad y había que arbitrar, ¿no? O sea, ambiente con MINEM, por ejemplo, ese es típico, ¿no? O comercio con agricultura, había temas ahí tema forestal, por ejemplo, era un tema donde yo veía el alineamiento entre ambiente, comercio y agricultura está en otro camino, ¿no? O la misma PCM, porque tiene OSINFOR, ¿no? Entonces había un desorden ahí del modelo de gestión de los bosques, ¿no? Que hay que mejorarlo, todavía está en proceso. Pero digamos que ahí tenías que arbitrar a veces y articular muchísimo. Y teníamos una cosa que se llamaba el Delivery Unit, sí. La unidad de cumplimiento, que yo creo que hoy día se ha perdido un poco el rol de eso, que nos medía en cómo estamos implementando las cosas. Entonces yo podía chequear en prioridades.
Las prioridades del gobierno las podemos medir y chequear. Y claro, quizás porque yo tengo ese perfil más técnico, puedo meterme en ese tema con fuerza. Y si es un ministro demasiado político, no te va a importar, pues. El detalle, no está tan interesante. No está tan detalle porque pero... estás más preocupado en la política y no tanto en el tema de cómo resolver estos temas. Pero hay perfiles necesarios para cada momento, me imagino. Sí, yo creo que tienes que tener una combinación. Yo creo que la PCM tiene que tener las dos, el perfil mixto. Yeah. Un perfil de alguien que tenga la capacidad de mirar las cosas técnicas, de articulación y también la capacidad política, ¿no? Claro, O sea, claro. porque si solamente es técnico, también pierdes. Entonces tienes que tener una mirada de las dos cosas, ¿no? Quizás mi experiencia previa gubernamental y haber estado en el Congreso me dio cierta capacidad de negociación hasta cierto punto. Obviamente ya en noviembre ya comencé, que terminamos la ley de presupuesto, yo ya dije aquí me queda una semana para ver si puedo pasar mis facultades y nunca pasaron, pues no, era imposible, ya la crisis estaba ahí, ¿no? Y un poco más empezar, ¿qué tanto poder tiene un ministro o un primer ministro en este caso, ¿no? Hay una expectativa a veces de la academia, ¿no? Que queremos cambiar la política pública, entonces hay que hablar con el ministro de turno, ¿no? Y el ministro de turno, convencido de lo que tú dices, va a cambiar las cosas, ¿no? Pero ¿qué tanto poder realmente tiene un ministro que se va a quedar como máximo 3 años seguramente, y que tiene todos estos conflictos internos y externos con los que lidiar, que tiene una institucionalidad, un buque, ¿no? En un ministerio público que ya viene en una dirección? ¿Qué tanto poder tenías tú? Depende del ministerio. O sea, en comercio yo creo que se creó tal mística que ya, yo me acuerdo, la gente era convencida de lo que estábamos haciendo, ¿no? En comercio exterior y turismo era como una agenda propia, la gente se apropió de los temas que habíamos marcado. Y creo que dejamos un derrotero para los que siguieron, que ya era bien difícil mover esa línea, ¿no? Más innovadora, no sé. En Produce sí, por ejemplo, ya veníamos con la carga y tienes que pasar más tiempo con ellos, convencerlos. Ahora, yo tenía mis trucos. En Produce hice el campeonato deportivo, ¿no? Entonces, un campeonato para que haya integración, se cambie el tema. El buque más difícil es el MEF. Pues hizo un campeonato, no fue un campeonato, fue un concurso. No, ahí no fue. En las Olimpiadas fue chistoso porque la idea está un cantante que estaba de moda en ese momento y todos iban para ver al cantante. Entonces cambió un poco la cohesión, ¿no? Y en mi instituto, en MEF sí ya fue, ahí yo me encontré con el monstruo ahí, ¿no? El monstruo del MEF es nosotros mandamos, el ministro pasa de todas maneras, no duda. Entonces el monstruo decía, pues, ustedes son unos, la frase que nos decían, porque queríamos mejorar los ambientes para los funcionarios, o sea, unos ambientes para llorar, ¿no? Entonces queríamos hacer unas pequeñas mejoras físicas para que tuvieran ventanas, no tienen ventanas, no tenían luz, o sea, cosa horrible. El edificio del MEF es horrible, pero no, digamos, ahora ya está mejorcito, pero en esa época era realmente lamentable. Entrar a la Hacienda era como si entraras a no sé, pues una oficina del año 900, ¿no? O sea, de escritorios amontonando papel y sin ventanas, ¿no? Entonces hacer un poquito de mejora y éramos un despilfarradores, es lo que nos decían, ¿no? Pues ahí comencé a cambiar la cultura de a pocos y hice un evento de concurso de talentos que ganó los del Tribunal Fiscal, además con un amor, y hasta el día de hoy el Tribunal Fiscal se acuerda cuando hice este concurso de talentos, ¿se acuerda que nosotros ganamos? O sea, es un orgullo de haber sido parte, se sentían parte, ¿no? Yeah. En la toma de decisiones. Esa cosa que te digo, que saltaban juntos los de Hacienda con los de para mí era como wow, o sea, se odiaban, se miraban así, o sea, y de repente ya tratar de integrarlos porque se sientan parte de la toma de decisiones. Pero sí es un monstruito, ¿no? Es bien difícil cambiar la cultura en esa institución. La PCM era más fácil porque me tocó como grupo humano, era un grupo humano más integrado, no digo, todavía faltaba más, pero sí había más integración, se veían como parte del equipo. Pero PCM tiene todos los golpes, pues, o sea, PCM le pasa, hay un problema en Las Bambas, PCM. Tienes un problema en Sechura, PCM.
es agotador, realmente estás y vienes y estás todo el día en reuniones, coordinaciones y tienes que estar a la misma vez viendo temas, pero tienes que saber también como delegar, ¿no? Aprender a delegar. Claro. Pero es difícil, ¿no? La PCM tiene, digamos, los más fuertes institucionalmente, digamos, deben institucionalmente, me parece que es la PCM porque le faltaría que asiente más el tema de centro de gobierno. Debería ser más fuerte esa institucionalización. Y sin embargo es fuerte porque tiene que tener que lidiar con todo, ¿no? Claro. El MEF es una institución muy pesada, muy fuerte, ¿no? Y hay que cambiarlo, que sea más flexible, un poquito más flexible. No digo que no cambie sus reglas básicas, yo estoy totalmente de acuerdo con un buen manejo fiscal, eso es lo que nos ha dado la solidez en los últimos años, ¿no? Pero mirar política pública con ojos más abiertos, sí. ¿No? O sea, no solamente recaudatorios o ángulos más abiertos. Y una pregunta, un poco tiene que ver con eso que acabas de decir del ritmo de trabajo, y algo que es importante es que tú fuiste la primera mujer que fue ministra de Economía. Sí. ¿Y qué significó eso para ti? Ahí estaba feliz, ¿no? Súper orgullosa. O sea, no pasó desapercibido para... No, fue difícil, digamos, porque estamos en una cultura machista, entonces hasta la prensa es... O sea, el machismo no es que sea solamente por la violencia, el machismo es que es ciego a la existencia de las mujeres, o el valor que traen las mujeres en el proceso, ¿no? De incorporarlas, ¿no? Entonces, esa ceguera dice, ay, pero ¿por qué se molesta? Si es una broma, que le saquen una caricatura con 20 carteras puestas, ¿no? O sea, esa era la caricatura, las carteras, me echarados, ¿no? Porque había tenido 3 carteras, pero decía Louis Vuitton, Prada, o sea... Ella va a regalarle plata porque es mujer y es fatua, ¿no? Las mujeres somos vanidosas y fatuas. No pues, o sea, y si no eres Margaret Thatcher, mala, claro. ¿No? O sea, tiene que, la caricatura de Margaret Thatcher, además, sí, ¿no? Porque es una mujer admirable, pero digamos la caricatura. Entonces, no entienden que una mujer que podía tener un doctorado en economía puede ser ministra de economía, podía ser un abogado ministro de economía, pero una mujer con doctorado en economía y con 3 ministerios o 2 ministerios a su cargo, o sea, con experiencia, podía ser ministra de economía. La prensa no lo veía, las mujeres periodistas sí lo veían. Y decían, pero esto es machista, eso es un sesgo... En ese entonces, antes de Me Too y antes de... Eso era antes del Me Too y todo, y yo agradezco a varias mujeres periodistas que decían, pero ¿por qué están diciendo eso? ¿No? Y lo publicaron y lo hablaron, o sea, tiene tanto derecho como cualquiera. Y demostré que pude ser ministra de Economía con dificultades y sacamos una gestión bastante buena, ¿no? En el tiempo que estuve. Eso fue lo más difícil, ¿no? Porque el tema de género todavía es muy marcado, ¿no? O sea... ¿Tú crees que digamos, condición como mujer, la condición como mujer de colegas tuyos, afecta su capacidad no propia, ¿no? La capacidad de lograr los objetivos, de trabajar en altos niveles de gobierno? O sea, cada vez menos porque hay más mujeres participando, ¿no? Y yo creo que la mejor época que ha habido de mujeres para mí ha sido cuando estaba de primer ministra, donde teníamos a Claudia Cooper de ministra de Economía, Elsa Galarza en Ambiente, en el MINEM teníamos a Ángela Grosheim, en Cayetana en temas de relaciones exteriores, todos los ministerios duros, o sea, teníamos mujeres en ministerios duros y era de iguales. Todo el mundo, hombres y mujeres, nos tratamos igual. La sensación en el gabinete era bastante equilibrado, no había ese sesgo. Y los ministerios, entre comillas, blandos, no tenían ministros blandos tampoco, tenían hombres metidos en temas que normalmente son para mujeres, ¿no? O sea, el MIDI, por ejemplo, que ya había el MIDI solo para las mujeres. ¿Por qué? O sea, teníamos un hombre, primera vez, además de provincia, o sea, todo el tema bien articulado creo que sirve, o sea, hay que quitarle las etiquetas a los ministerios y decir que son ministerios de mujeres o ministerios de hombres, ¿no? Como decir de economistas o de sociólogos, ¿no? Claro. Y que el caso que típicamente ponen a los hombres de economistas y a las mujeres de sociólogos. Sí, exacto. Entonces podemos tener más diversidad, yo creo que eso aporta, ¿no? O sea, aporta bastante y en el exterior nos miraban como, wow, ¿qué tal cambio? O sea, ministerios, entre comillas, duros, los tienen ministras mujeres, ¿no? Y no duras, sino mujeres muy promotoras, tratando de resolver, ¿no? O sea, la gente
me enorgullece saber que la segunda ministra de Economía es una mujer fabulosa como Claudia, que además con buenos trabajos académicos y buen prestigio profesional, porque es como decir, bueno, no somos tan malas, ahora ya no hay tabú en el Ministerio de Economía con que tiene que ser hombre, ¿no? Excelente. Y bueno, para acabar y después pasar al público que te dan algunas preguntas, ¿qué lecciones te llevas de esta experiencia que todavía continúa, ¿no? Y seguro que tiene para mucho, ¿no? Pero, ¿qué lecciones te llevas para ti y sobre todo para futuros ministros o ministras? Como te dije, creo que un tema fundamental es la cosa del conocimiento técnico no hay que abandonarlo. O sea, si tú vienes y te eligen porque fuiste un tipo con todas las capacidades en una determinada materia, úsalos y expande tu mundo, ¿no? Expándelo con el conocimiento de otros. Por ejemplo, turismo no era mi sector. Me enamoré del sector y creo que sí logramos cosas muy lindas porque expandí mi mundo escuchando gente muy valiosa, gente técnica del ministerio que traía cosas innovadoras. Creo que saber elegir un buen equipo es importante, pero traían cosas innovadoras que me permitían arriesgarme, tomar riesgos. Si no tomas riesgos, no estás haciendo política. No es para ti eso. Entonces no es para ti. O sea, si te vas a quedar sentado y no firmo por si acaso, es mejor que te quedes en tu casa y estés tranquilo y no te corras. Porque vas a correr riesgo, te van a meter juicios. Ahorita yo tengo otra acusación, pero ya tuve mis problemas en la fiscalía, investigación. O sea, tienes que aceptarlo un poco. Tienes que aceptarlo. Parte del juego. Te va a doler los ataques políticos, aunque en temas donde sí te va a doler. Lo de Vago a mí me duele eternamente, porque yo no fui causante de lo que pasó. No tuve nada que ver con lo que pasó en el fenómeno policial, pero me ponen la etiqueta, ¿no? O sea, y me duele todos los días de mi vida, porque murieron personas, o sea, y me dolerá siempre. Entonces, pero hay que saber que vas a tener que pasar con esos dolores también. Claro, y no es, digamos, un espacio público equilibrado, en todo caso. No lo va a ser. Va a ser difícil, ¿no? Y bueno, ya cuando entras cada vez más a lo político, que es la parte que me tocó en la PCM, vas a tener que enfrentar con demonios que nunca te imaginaste. Porque una cosa es lidiar pues, con un sindicato o lidiar con un grupo social que pide algo, o un grupo de empresarios, no sé, con todo alcaldes, a tener que estar metido en una maraña complicada de... que es peor que House of Cards, ¿no? O sea, Game of Thrones ahora. Hay un guión en House of Cards, ¿no? Sí, acá no hay guión. Ya sabes lo que va a guión. pasar después. Entonces ahora, digamos, no sé si volvería a ser ministra otra vez porque es difícil, pero creo que gané mucha experiencia personal y ha sido enriquecedor, ¿no? O sea, y después creo que tengo el gusto de saber que es lindo también ver que la gente, cuando tú haces algo, la gente te lo reconoce. Y te lo reconoce años después. Me ha pasado de ir a algún lugar, ¿se acuerda, ministra? Usted me dio el premio, no sé qué, cuando era ministra. Más me dice ministra que congresista o vicepresidenta. Ministra. Y me dio tal cosa, o por usted logramos este proyecto, ¿no? O sea, o me voy a hacer un día viajando de turismo con mis amigas que cuando estaba viviendo en México, que una comunidad campesina me hicieron una fiesta porque dije, yo quiero hacer turismo rural comunitario, porque tanto lo he promovido, me fui a una comunidad campesina, en la comunidad campesina me recibió con su marca país y todo. Usted nos hizo este proyecto, nosotros estamos haciendo estas cosas. O sea, sí sientes una satisfacción de ver esa comunidad comprometida en lo que comenzaste con una semillita, ¿no? Y se logra, ¿no? Eso es que hay que siempre estar agradecido, ¿no? Súper bueno. Todavía tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas del público. Nuevamente, ¿no? Les pido que levanten la mano, digan su nombre y de qué organización son. Pregunta breve, me encanta la discusión, pero por el tiempo quiero que hagan una pregunta lo más breve que puedan. Y dirigida a lo que hemos hablado, de la función de un ministro, una ministra, el día a día, la estrategia, los retos, las oportunidades que enfrentan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Buenas. En tu experiencia, Mercedes, cuando hay innovaciones en las políticas públicas, sea en comercio exterior, en el MEF, etcétera, ¿cuáles son los drivers que permiten, digamos, que uno pueda implementar esa política? Porque siempre hay, digamos, por un lado costos y beneficios, pero por otro lado hay aliados y opositores, ¿no? Entonces, ¿cómo se configura las oportunidades para poder emprender un cambio? Y digamos, ¿cuáles deben ser las estrategias del político para poder acometer ese cambio y sacarlo adelante? ¿No? ¿Cuáles son las principales
fortalezas que tiene un político para sacar una innovación en política pública? A ver, tienes que tener persistencia, creo que es una palabra importante. Si tú crees en tu proyecto y crees que va a tener impactos, tienes que ser constante en insistir que se hagan las cosas, ¿no? O sea, pongo un ejemplo, Marca París, ¿no? Marca París, yo estaba en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dije vamos a hacer el proyecto, me parecía importante porque teníamos una marca muy ligada al tema turístico y no abarcaba todo el país. No abarcaba todas las esferas que significaba el país, ¿no? Entonces, me lancé a hacer un trabajo de investigación seria sobre qué significaba ser marca para un país. Contratamos a un montón de consultores, armamos una agenda, contratamos un especialista para generar una empresa especialista internacional para generar la marca país a partir de un trabajo de investigación interna y internacional de cómo veían a Perú, ¿no? Que incorporara los tres ejes, la parte comercial, la parte turística y la parte de atracción de inversiones como eje importante, y que se convirtió en esta marca que representa la diversidad del país, ¿no? Mi principal enemigo era el presidente Alan García. Ay, ¿se va a gastar esa plata en eso? Ay, presidente, ¿cómo no? Si esto es una investigación seria, me va a servir. ¿Pero para qué? Mire, yo le hago el dibujito. O sea, estaba ok con la idea de la marca, pero no con la investigación previa para... No, o sea, ¿por qué iba a gastar tanta plata? ¿Que para qué? Si él podía hacerme el dibujito. O sea, no entendía el concepto de lo que es una marca, lo que hay detrás de un concepto de marca, que es la generación de una identidad, ¿no? Todo lo demás. Entonces yo voy a explicarle lo que... Ahí sirve la parte de técnica y académica, ¿no? Bien documentada. Esto se genera la identidad local, tienes que generar una imagen que es el reflejo de tu identidad, no un cuento, no es un dibujito, ¿no? Entonces, cuando vio el dibujito, hizo votar por el dibujito, ¿no? Porque ya se imaginarán todo lo que dijeran, es una cosa rara, pues, ¿no? Votaron en el gabinete y gané por un voto. Y ahí yo no era la ministra, eso fue también la persistencia. Apoyé al ministro que siguió, que era en esto Martín Pérez, y siguió con el proyecto. Y al siguiente, que era Eduardo Ferreros, también lo apoyé. Entonces, continué con el apoyo, ¿no? Digamos, desde el mes para darle presupuesto, todo. Entonces, había una tendencia de no soltar el tema y convencerlo al otro poco a poco, pues el presidente lo fue convenciendo. Claro. Y resultó pues que fue un éxito la marca. O sea, la marca por sí sola logró que la gente se identificara con ella y que afuera nos admiraran y nos dieran reconocimientos por la marca, ¿no? Y la publicidad que tenemos de Perú en diferentes espacios está basada en eso, ¿no? Tanto era la identidad que yo me acuerdo cuando me fui a México, ver a gente montando bicicleta con una camiseta de marca país, o sea, con el dibujito que refleja la diversidad que somos, ¿no? Cultural, de biodiversidad y todo. Me impresionó y la verdad que me puse a llorar, porque la emoción de ver que ya la gente se siente tan identificada que le puede poner una marca. Pero creo que esos son temas de persistencia. El otro tema es saber también cuándo parar. Yeah. Porque a veces el drive es tan fuerte que te metes unas equivocaciones horrorosas. El tema de, por ejemplo, lo que pasó con Bagua. Yo estaba tan en todo el TLC que me olvidé, y lo reconozco, de que había otros espacios y no escuchaba a veces, y mi drive estaba en eso, ¿no? El horario, que no se cayera el TLC, que no se cayera el TLC, porque creo que la gente con la que trabajabas también estaba enfocada en eso, entonces sí, la conversación claro. se enfoca siempre Claro, en entonces esa, tienes que abrirte un poquito el escenario, ¿no? Para a veces no quedarte tampoco solo en una cosa, sino ir dar dos pasos atrás, ¿no? A veces hay que dar dos pasos atrás y mirar las cosas, y tener paciencia. No es el momento político adecuado, ¿no? Claro, o de repente, ¿cómo lo arreglo para que no sea un problema? Escuchar, o sea, me pasó que tuvimos una reunión, si no me equivoco, fue en la casa de Lourdes Flores, con varios políticos. Y yo creo que en esa reunión, ahí tuve la experiencia, claro, de los políticos, de cómo ir a aprender a retroceder, un poco qué cosa podía yo dejar caer, ¿no? Claro. Y comencé a dejar caer, en ese momento comencé a dejar caer, ¿no? Pero ya era un poquito tarde, yo creo que mi drive me hubiera ayudado a otra cosa. Y sí convencer a otros, que son tus colegas, que te permitan explicar por dónde viene la cosa para que no se caiga lo que tú quieres proteger más, ¿no? Claro. Es el tipo de cosas que uno aprende. ¿Sí? Sí. Una consulta. Nombre y... Ajá, bueno. Yo soy Carmen Cama, trabajo en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano.
soy supervisora académica, también estudio economía, ahora estoy de plano en educación en inglés. Y mi consulta era, antes de Marca País, creo que lograste también que Machu Picchu fuera nombrar Maravilla del Mundo. Sí. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Fue primero eso, ¿no? Sí, sí, eso fue primero. Cuando estabas en el Ministerio De Comercio y Turismo. Oh, ok. Eso quería. Sí, eso también fue bonito porque Claro. eso significó hacer... Ahí sí creo que fue magia. ¿Fue primero eso? Fue primero eso, porque no teníamos plata para hacer la promoción y nos corríamos un montón de riesgos porque esta era como una empresa, no sabíamos que si íbamos a... Por internet, era votación por internet. Todo era votación por internet. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, la campaña, como no teníamos plata para hacer publicidad, inclusive en el ministerio me dijeron que no lo hiciera en Promperú. No te corras ese riesgo, ¿no? La típica. Bueno, hagamos esto. Yo dije, hay que apostar a ganador aunque perdamos, no importa, la gente se va a ilusionar con esto. Y generó un contagio, porque yo lo que hacía era irme a las 7 de la mañana a los colegios a recibir a los niños para votar. Irme a un lugar de estas cabinas de internet en medio del centro de Lima y hacer que la gente votara. Entonces la gente comenzó a contagiarse. Entonces la campaña se autofinanció por la voz de la gente, de los peruanos, claro, que se apoyaban unos a otros. Exacto. Y luego me tocó que cómo financiaba para pagar la televisión de la transmisión. Y miren cómo estaba del miedo de que no ganáramos, que yo no viajé, por supuesto, lo mandé al viceministro y me quedé. Y claro, fue muy bonito porque ganamos, ¿no? Pero claro, el riesgo de conseguir la plata, ¿cómo conseguía la plata? Conseguí que por primera vez, Canal Latina fue, creo que lo transmitió, logré que me permitiera tener a 2 bancos haciendo la publicidad. Normalmente es uno y no me alcanzaba, entonces necesitaba otro y conseguí plata de otro banco y dije, no, me tienes que dar la publicidad para 2 y logramos, ¿no? Entonces son cosas que, pero ahí tienes que tener la persistencia, el drive para hacerlo, ¿no? Y eso, digamos, ese éxito permitió, fue parte de los argumentos después de Marca País, o sea, sí, ayuda, pues, ¿no? Claro, porque tú tienes que decir, ya tengo el ancla, pero me falta toda la diversidad. O sea, si yo estoy vendiendo diversidad, tengo que decir, tengo un ancla, pero tengo otras cosas que ofrecer. Pero además, como que tengo una especie de, he ganado algo, ¿no? Sí, claro. Confía en mí, ¿no? Sí, no me equivoqué en esto, que no era cuestión de Estado, dan un poquito más de confianza para lo siguiente, ¿no? Y ayuda a tener un horizonte un poquito de mediano a largo plazo, ¿no? Porque puedes arriesgarte algo chiquito ahora y para más adelante hacer un poquito más grande, ¿no? Fue como si fuera al inicio, ¿no? Tu nombre ya sonó más en la arena pública. Sí, esto fue 2007, si no me equivoco, sí, 2007 fue. Sí, hola, encantada de estar aquí. Yo soy Liliana Castilleja, trabajo para el DIF y casualmente soy mexicana. Pero fuiste representante del Líder México. Y bueno, para un organismo internacional que hace investigación económica aplicada y la evidencia empírica y todo eso, tener un ministro que es técnico es como tener la mejor contraparte, ¿no? Porque, no sé, puedes tener un super estudio con una propuesta y tener un policy maker que entiende y valora que, bueno, es una súper buena propuesta, tienes la evidencia empírica y todo, podemos hacer esta reforma y ¿cómo lograrlo, no? Porque muchas veces puedes tener un muy buen estudio, una estupenda contraparte, pero no logras captar, tu propuesta no puede ser sexy, no se puede implementar, se politiza, hay muchas cosas en el Inter. Entonces, tú que fuiste también representante de un organismo internacional en un país extranjero y que fuiste ministra, entonces entiendes muy bien por ambos lados las perspectivas. ¿Qué podríamos hacer los organismos internacionales para, no sé, ser más efectivos en nuestras propuestas basadas en evidencia empírica? Claro, pues tienes que lidiar más con varios actores, ¿no? O sea, tú hablas con el ministro de Economía y dices, no me quiero endeudar, no me quiero endeudar, no me quiero endeudar, ¿no? O sea, no quiero, te voy a repagar por si acaso. Entonces, no me repagues, ¿no? Pero sí tienes que ir a convencerlo con evidencia. Creo que eso es bien importante, la evidencia. El ministro también tiene su agenda, entonces tienes que conocer la agenda del ministro para no venderle proyectos que no quiere. Yo me acuerdo que había no era consultor, era un funcionario del banco que era mexicano, ese se paso, pero yo le decía, te has olvidado de México, yo de vivir en Washington, te ha dicho no, te ha dicho sí, pero te ha dicho no. O sea, los mexicanos siempre dicen sí, pero hay varias tonalidades de sí, ¿no? Entonces, te ha dicho no te has dado cuenta, no es la agenda de este ministro, ¿no? Entonces era bien difícil decirle, oye, tienes que ser perceptivo en lo que realmente es la agenda de esta persona para convencerlo de que el proyecto puede ser factible.
Y segundo, tienes que venderle productos que den resultados, porque a veces nos equivocamos y como todo el tiempo queremos tener conocimiento, terminamos vendiéndole consultorías. Y eso no quiere el gobierno. Lo que el gobierno quiere es tener un resultado muy factible y muy rápido, ¿no? Entonces tú tienes que darle rápidas ganancias en términos políticos. O sea, ya, tu proyecto está avanzando, avanzaste, no sé, pues el colegio, ¿no? La avanza de la reforma educativa va con el establecimiento de algo que cambie en los colegios. Me acuerdo un caso en México donde antes de que yo entrara se había vendido un proyecto bien importante de baños en los colegios. Pero era imposible de ejecutar. Y cuando llegamos lo que hicimos fue cambiar el modelo y ser flexibles en eso también, para que sean modelos de colegios, donde por supuesto estaban los baños y toda la parte de saneamiento, que era lo importante, porque eso había sido después una cosa horrible que hubo, un desastre natural, ¿no? Entonces decían, ¿cómo hacemos colegios más o menos fáciles para que sean incorporados dentro del proyecto? O sea, tuvimos que reestructurar el proyecto y adaptarnos a la construcción de colegios que tuvieran agua y saneamiento, ¿no? Era la condición, pero no perder el objetivo básico, ¿no? Entonces hay que ser fácil de adaptarte a las necesidades del cliente, ¿no? Pero, o sea, es poco. Nosotros trabajo mucho del lado de los investigadores, ¿no? De los centros de investigación y cómo comunican la política pública, ¿no? Y es rara vez que realmente entiendan la agenda de los ministros, que entiendan los intereses de los ministros, de los ministerios. Y había un consejo que me dio Matthew Taylor, que era asesor de Tony Blair, le contaba una idea, decía: yo nunca voy donde Tony Blair con una solución si no estamos de acuerdo del problema. Entonces viene gente ¿no? Él era el director del Policy Unit, entonces venían con propuestas y él decía: primero sepamos cuáles son los problemas que él quiere enfrentar, porque si yo le traigo una solución que es muy buena y eso no afecta a su problema, me dice mala idea y nunca más se la voy a poder presentar, o sea, hasta que no se olvide de esa propuesta, ¿no? Entonces yo tengo que conocer mucho lo que él quiere, lo que él piensa, lo que le preocupa, lo que está en su agenda, ¿no? Y creo que eso es algo que a veces no se hace del todo, ¿no? Sí, porque a veces también los gobiernos no transmiten bien cuál es su plan. Exacto. ¿No? Entonces por eso a mí me gustaba la idea del centro de gobierno con un Delivery Unit, con un centro de innovación, como lo hemos conversado, porque de alguna manera yo puedo darle una señal a los investigadores y al mundo de las multilaterales de por dónde quiero que me ayudes, o sea, porque hay cosas que yo sé que no hay. Si es una cosa muy innovadora puede servirme, ¿no? Y de hecho hay cosas que nosotros no lo vemos porque desde el lado político, o sea... Y está bien que te llamen la atención, ¿no? Claro. Presta atención a algo, que no claro. habían prestado atención. Por ejemplo, todos estos temas de la economía del conocimiento o de la... ¿Cómo se llama? No es eso, sino lo del... Economía del comportamiento. El comportamiento, ¿no? Tú haces talleres, pues, para que señales cómo puedes usarlos. Me acuerdo de un evento que hizo el Banco Mundial en otra parte de Centroamérica, me invitaron porque me dijeron: oye, aquí podemos meterles en la historia de economía y comportamiento para que vean cómo pueden influir en sus constituencies y poderles ayudar en la toma de decisiones. Y traían casos diversos países, ¿no? De lo que se había hecho. Entonces, hay formas de mostrar la cosa sin sentir que le estás invadiendo su espacio de toma de decisiones. Donde le puedes decir: esto está interesante para mí, ¿no? Entonces, eso sí. Además, sí, ¿cómo está la relación? Voy a comenzar con usted. Mi nombre es Marcelino Villarreal, yo trabajo, soy empleado público y mi tema va por ese lado, ¿no? O sea, he visto varias gestiones pasar por la institución donde yo trabajo en Devida, que hoy tema es la política de drogas. Sí. Lo que quería preguntarle es, ¿cómo hacer posible que una política pública trascienda personas, trascienda gobiernos? Porque, por ejemplo, le comento un caso concreto. Cuando usted estuvo de premier, tuve la oportunidad de participar en una reunión con el viceministerio de Gobernanza, porque ellos querían crear un modelo de gestión territorial, que es lo que falta, para que las políticas y los planes puedan fluir en la población. Entonces, hace pocos días escribí un mensaje a una señorita que era asesora ahora, para preguntarle cómo va el tema, porque hace un año que nos convocaron y a ver cuál fue el desenlace. Y lo que me dijo es: bueno, la actual gestión lo ha parado, no se está haciendo mucho de eso, y bueno, hay otras prioridades. Entonces eso, en realidad, yo soy investigador, aparte de mi trabajo en el Estado, pero como que me dejó una sin sabor, porque dije: oye, entonces no tienen un modelo de gestión territorial. Entonces, ¿cómo puedo exigir el tema de descentralización? ¿Cómo trabajo con gobernadores? ¿Cómo trabajo con municipios? Entonces,
bueno, te di las gracias y me quedé pensando por dónde vamos, ¿no? Entonces, usted que ha pasado gobiernos, ha tenido la oportunidad de conversar en sus gabinetes con diferentes tipos de personas, entonces, con presidentes incluso, entonces, ¿tiene alguna, no receta, pero por lo menos tener algún tipo de lineamiento? ¿Cómo hacer que las grandes políticas públicas que son tan importantes que trasciendan con miras estamos a pocos años del bicentenario y al menos yo siento que todavía estamos ahí, no pasan los gobiernos, pasan las personas y cada persona que asume piensa que tiene la gran solución a la gran problemática y muchas políticas que inicialmente eran buenas y que solamente merecían un feedback y ser modificadas de repente, pero no desaparecer y empezar de cero. No darle continuidad a la Por eso hay ciertas anclas que sirven, ¿no? Por ejemplo, el ancla TLC. El TLC en realidad, o los TLC en realidad, lo que te era anclaba ciertas políticas, porque las reformas venían alrededor de esas políticas, ¿no? O sea, mejorabas tus políticas de competencia, mejorabas tus políticas de gestión ambiental, mejorabas tu política forestal, no sé, comienzas a ver todo lo que puedes hacer, había anclas que te ataban a temáticas, política laboral, por ejemplo, ¿no? Que te lleva obligaciones que tienes que cumplir porque es parte de los compromisos. Anclas útiles. El ancla OSD. O sea, el ancla OSD te llevaba al tema de gestión territorial de todas maneras. Yo no sé, yo no entiendo, la verdad me sorprende que me digan que lo han abandonado, pero me da mucha pena porque justamente la idea era avanzar en eso. Es más, tenemos y hablar con la cooperación internacional, ahí sale la cooperación. Teníamos el modelo de gestión territorial que lo íbamos a trabajar con las agencias de desarrollo territorial. Entonces no puede haber cosas que no conversen, ¿no? Es más, ya habíamos llegado a tener unas reuniones que no sé en qué han quedado, pero con los gobernadores, 5 gobernadores y 5 ministros para que hablen de un modelo de gestión territorial que lleve a mejor gestión. Lamentablemente nos sacaron y ya no seguimos en eso, ¿no? Pero es triste que no queden en el ancla. Yo creo que porque perdemos la perspectiva de perder, o sea, no puedes hacer borrón y contar nuevas. Si yo entré al comercio, al Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, tuve que seguir con la agenda del ministro. Perderlo es un peligro. Y perder la historia. ¿Por qué quedarse con los funcionarios? Porque tienen la historia, pues. O sea, la historia importa. Porque nadie tiene la varita mágica y sabe todo, ¿no? El que viene como sabio, destruye. Y es muy malo, ¿no? O sea, genera problemas. Tú puedes traer la innovación, pero no destruyes lo que hay. Los funcionarios son muy importantes, porque tienen la historia, te van a contar cómo se hizo, si antes se hizo o no se hizo, porque pudo haber fracasos en la misma dirección y no sabíamos. Entonces, los funcionarios te alimentan de esa riqueza que hay de la gestión pública que tú no la conoces. La memoria histórica es básica. En otros contextos a veces pasa que, digamos, pasa en Chile, ¿no? Que cambios de gobiernos lo que hacen generan obviamente una salida de personas del gobierno a la academia, a los centros de investigación, a los think tanks. Pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, obviamente, en Inglaterra, en Europa. Y lo que hace es eso, un poco pasas de haber sido ministro, viceministro y empujando una política, y cuando pasas a la academia o pasas al centro de investigación, haces un poco de campaña desde ese espacio para evitar que te abandonen la política, claro, para mantenerla en la agenda, ¿no? Y por eso es que hay muchos de esos espacios, ¿no? Hay estas cátedras o hay esos fellowships un poco listos para recibir a ex ministros, ex viceministros. Eso falta. Yo pienso que sí, ¿no? Me acuerdo haberte visitado en el SIUP después de ese periodo del gobierno y ya no era el sitio para ti, digamos, ¿no? Claro, había una desconexión con lo que había trabajado, entonces claro, volver al ritmo de la investigadora que está con sus alumnos sentadita en la oficina no funciona, pues ya tienes que aprovecharme en otra dimensión, ¿no? Claro. O sea, no solo como imagen de la institución, sino como una persona que puede contribuir en generar una agenda más grande, ¿no? O sea, y hay varios, o sea, ex ministros y ex viceministros en el mundo académico, en varias universidades, o sea, claro, que pueden ser como motores del desarrollo de la institución. Y que le dan continuidad además a la política, ¿no? Más allá de su periodo. Un par de preguntas más y acabamos. Creo que tenías... Sí, bueno, mi nombre es Irene y soy compañera de promoción con Meche en la universidad. Estoy jubilada ahora y trabajé muchos años, más de 20 años en lo que es presupuestos en el sector privado. Entonces,
en presupuestos todo te puede cuadrar muy bonito, pero a veces hay una presión de otros lados en donde no importa el presupuesto, no importa porque, ¿y de dónde me sacan pues esta inversión de $6 millones que hace la semana pasada no la tenía? Hay que ponerla, ¿no? ¿Qué tanta presión y qué tanta autonomía tuviste tú en esta parte pues, de poder ejecutar un presupuesto y qué limitaciones también, ¿no? Porque la teoría es muy bonita, pero a la hora de hacer, no. Cuando fui ministra de Economía me salvé porque ya no tuve que aprobar la ley de presupuesto, le hizo el otro ministro, pero la dejé lista, ¿no? Digamos, armé un presupuesto siguiendo todo el proceso que hay que hacer dentro de la gestión pública en el tema del presupuesto. Pero tú tienes que dejarte tu espacio, ¿no? Un espacio donde hay la cuenta esta de contingencia, ¿no? De alguna manera que te ayuda a manejar ciertos espacios para mover el presupuesto público. Y también tener la flexibilidad durante el año de que cuando se te cae un proyecto, ¿qué es lo que pasa? O sea, muchos proyectos de repente, obras públicas o APPs, donde de repente se te cae, pues, entonces es un monto muy importante saber la capacidad de sacrificio, ¿no? O sea, me acuerdo que el año pasado, cuando estaba ministra, le tuvimos que decir al Ministerio de Transportes, te vamos a sacar 300 millones de soles de aquí, porque no lo vas a usar, no lo vas a ejecutar, y quien puede ejecutarlo de verdad es vivienda, en temas de agua y saneamiento. Entonces, lo siento, y ahí yo apoyaba a la ministra, esto tiene que suceder, ¿no? Y le hablamos al presidente, él no quería soltar su presupuesto, evidentemente, cada área cuida su presupuesto, pero tuvimos que convencerlo de que no lo iba a ejecutar, era imposible por el tiempo y que los proyectos no caían, no calzaban. En cambio había otros que podían seguir porque su ejecución era mucho más fluida, ¿no? Son ese tipo de cosas que hay que tener a la mano, ¿no? La flexibilidad para moverte y saber también hasta dónde te limitas, dónde pones el freno tampoco para que no te crezca el gasto ilimitadamente también, ¿no? O sea, saber, hasta ahí nomás lo de espacio. Pero sí es complicado, la ley, armarla, ahorita que estoy en presupuesto, en la comisión de presupuesto, o sea, te sientas a escuchar a cada sector. Los sectores no hablan de pedir más, a veces sueltan su indirecta, que es el MEF, ¿no? Pero, porque ya llegan al leccionado, ustedes no hacen más. Pero los que son autónomos, todos quieren ir. Y te hacen pedidos grandes, ¿no? Entonces, y encima cada congresista hace su lista de pedidos. Entonces todos los congresistas que mi pueblo tal, hay tal proyecto, no sé qué, entonces ya tú pones el icono del silencio, ya sabes que van a hacer la lista de pedidos y escuchas y solo en unas cosas te das cuenta que puede ser viable meterlo o no, pero vas a tener que hacer una evaluación conjunta, ¿no? Entonces ahí sí, el presidente de la comisión, que es de Fuerza Popular, y yo vamos a estar mucho como mediadores de ver hasta dónde podemos articular un presupuesto, cuál es el espacio que hay para hacer pequeños cambios que no afecten realmente el presupuesto de la República, ¿no? Y eso nos va a tocar con el ministro de Economía en noviembre. ¿Una última pregunta? Sí. Hola, Mercedes, buenas noches. Hace casi 10 años te conocí en ADEX, porque yo estaba estudiando y ¿Cuál es su nombre? Elmer Anthony. Soy independiente y una pregunta que quería hacer. Si tuvieras que regresar, ¿entrarías a la política? Y además, postulaste para la presidencia, pero te tuviste que retirar, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser tu plan, o si aún sigues teniendo ese plan para poder cambiar muchas cosas? La pregunta que le hacen los políticos si quieren a una vez ser presidente. Así pensé. Y siempre dicen que no, pero es un poco. A ver, yo creo que en ese momento también importante, aprendizaje grande, el tema de ser candidata, o sea, fue dificilísimo. Me encontré con ciertas cosas que cruzaban la línea de mis principios y dije, no, eso no va conmigo, por eso renuncié, ¿no? Pero el plan de gobierno no lo inventaba yo, el plan de gobierno venía con un equipo que me ayudaba y sí, con mucha ilusión de meter cosas valiosas que puedan implementarse. En ese momento reconocíamos que el gobierno de Alan García había sido un gobierno muy dinámico en la creación de crecimiento y había reducido pobreza, pero teníamos que darle más énfasis a lo social porque era el reclamo que había ciudadano, entonces tenías que meterle más temas de cómo hacer una mejor distribución del ingreso, para decirlo así, ¿no? Para que otros sintieran la ganancia del crecimiento, ¿no? Entonces sí pasó eso en el plan de gobierno,
tuvimos y nos fuimos a todas las reuniones del CIES, con todos los miembros que nos habían hecho las diferentes presentaciones para escuchar, ¿no? No sabiendo, eso es lo bueno, mi equipo al menos que yo tenía éramos, a ver, ilústranos, enséñenos por dónde ir. Y creo que es importante estar abierto a eso, ¿no? Y yo repetiría, si tuviera que hacer otra vez esta cosa de la candidatura, sí volvería a hacer el mismo ejercicio de consulta abierta, preguntar a los que saben, ¿no? Porque no sé todo, o sea, que eso es parte del tema. Ahora, la experiencia política per se, que es otra gama, más allá de la política ejecutivo, que la política ejecutivo es muy bonito, a mí me encanta, esa parte sí me encanta. La parte está en el Congreso es bien complicada, o sea, y esta experiencia de estos 2 últimos años ha sido tan difícil que a veces digo, mi hija me dice, por supuesto, mamá, ni se te ocurra, ¿no? O sea, no más. Y a veces digo, sí, pero, porque el bichito está adentro, pues, ¿no? No hay que reconocer que el bicho político y no es por el poder, es el poder de sentir que estás haciendo cosas, o sea, el poder en el servicio, el poder de meterte a hacer algo que transforme en buena ley el país, ¿no? Ese bicho es vivo, es rico, o sea, te da adrenalina, ¿no? Pero sí lo pensaría 2 veces, ¿eh? De verdad yo no podría vivir una experiencia como la que estoy viviendo ahora. Mi salud se empeoró enormemente, se vio afectada, estoy en una dieta así que es zen, ¿no? Digamos, pero digamos he tenido que cambiar un poquito mis hábitos, inclusive porque realmente sí me afectó emocionalmente, o sea, hasta el día de hoy me cuido varias veces porque es una situación donde no puedes, o sea, por más que tengas mucha gente buena a tu alrededor, es muy solitario y es muy doloroso ver una guerra de las galaxias alrededor tuyo, con acusaciones falsas, con ataques a personas que estimas que son muy decentes. Y hoy, por ejemplo, alguien gritaba, sí, pues que son los ministros del lujo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y decía, ¿por qué no te callas? Me provocaba gritar, ¿no? O sea, y tenía que tener. Y estaba ahí sentada con el zambiente, con la cámara de silencio, ¿no? En el cono del silencio. Pero bueno, pues es parte del tema de que tienes que controlarte un poquito de las emociones y reconocer pues que hay otros espacios, ¿no? Entonces buscar esos 2 espacios sociales propios, tu familia. La conversación con mi hija es que está en otro país ahora, trabajando allá, pero converso con ella ya, yo estoy soñando en la realización de mi hija, ya para mí eso ya es un aire que me hace respirar, ¿no? O sea, se está realizando en lo que le gusta, que son el mundo de las artes, entonces estoy feliz, ¿no? Entonces, eso me llena, ¿no? Pero, porque si me quedo en la política, me enfermo. Entonces tengo que comenzar a buscar otros espacios. Y eso ayuda. Yo creo que, además, nos olvidamos que los políticos, y todos, ¿no? Son personas. Sí, claro. Los que nos gustan y no nos gustan, finalmente son seres humanos, ¿no? Sí, sí. Así como la población, ¿no? Yo creo que es importante entender no solamente la función profesional, el aspecto profesional, sino también el aspecto personal de las personas con las que están gobernando, ¿no? Y ahí está el tema de las redes, ¿no? Yo creo que las redes tenemos que aprenderlas a usar. Tarde o temprano vamos a tener que aprenderlas a usarlas, porque las redes para insultar, no. O sea, las redes eran para conectar. El propósito que creo que Zuckerberg quería era esta, la conexión, que conozca gente, que no sé qué, pero para que se vuelvan un tema donde y que sea el reino de la posverdad, nunca nos lo imaginamos. Y ese es un tema que lo conversamos la vez pasada cuando veíamos estos temas de que cómo la posverdad es el enemigo de la ciencia. Y lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad es que la posverdad se está imponiendo, ¿no? Y no digo que Perú, porque es en el mundo, ¿no? O sea, pronto van a decir que no somos, o sea, que nosotros éramos alguna vez un simio que se convirtió en ser humano y de eso lo van a negar, ¿no? O temas donde la mujer lo provocó, ¿no? Se vuelve verdad. Bueno, eso se crean estos espacios compartimentalizados. Sí, y de odios así de la sociedad que no tiene sentido. Yo creo que ese es un tema para estudiarlo científicamente en serio, para mostrar la evidencia de cuando siendo seres humanos, todo el mundo dice que lo más importante del libro de Darwin era la competencia. La competencia ocupa un espacio muy chiquito en su libro. El espacio más importante fue la cooperación. El libro de
de Homo sapiens, también te dice lo mismo, o sea, los mitos donde te permite cooperar en sociedad, ¿no? Entonces, lo que hace posible que seamos humanos es que sigamos siendo cooperantes, ¿no? Hay competencia, vale la pena también que haya competencia, pero la competencia no es para destruirnos, sino para seguir creciendo, si no, destruimos la humanidad, y eso creo que es súper importante que lo miremos, ¿no? Bueno, encaja muy bien con todo lo que has dicho ahora, que has hablado en verdad de un ministro o una ministra exitoso. Tiene que ser una persona que esté dispuesta a colaborar, ¿no? A crear puentes, a formar y fortalecer redes y trabajar en conjunto, ¿no? Está claro que solos y aislados no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Meche, por acompañarnos. Espero que haya sido interesante.